Saludos, mi nombre es Jeffrey Rosario Lora, estudio Ingeniería Mecánica en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Esta asignatura es Control de Sistemas Automáticos y el tema que vamos a tratar es Modelado de Sistemas Eléctricos. Los circuitos que veremos en este ejercicio fueron adquiridos de los videotutoriales de la Universidad de Málaga. En este ejercicio obtendremos la ecuación diferencial ordinaria y una función de un circuito RLC. Iniciamos. Este circuito está compuesto por la entrada, que es una fuente de voltaje indicada por V y de T. Los valores de la resistencia y capacitor están representados por R, L y C, respectivamente. Dichos componentes están conectados en serie, por lo que la corriente I de T que pasa por ello es la misma. La salida de interés es el voltaje en el capacitor, el cual representamos por BC de T. El voltaje es una resistencia, está dada por el valor de la resistencia por la corriente que fluye a través de ella. A su vez, el voltaje de la bobina está dado por el valor de la bobina por la derivada que fluye a través de dicha bobina. Y el voltaje es un capacitor, se puede obtener multiplicando el inverso de la capacitancia por la integral que pasa por dicho capacitor. Usando la ley de voltaje de Kirchhoff, se tiene que el voltaje de la fuente es igual a la suma de los voltajes en los tres componentes pasivos. Entonces, reemplazando los voltajes de los componentes, tenemos esta ecuación, la cual depende de la corriente, así como su derivada e integral. Como la salida de interés es el voltaje del capacitor, revisamos cuál de las ecuaciones nos puede relacionar la corriente en el voltaje en el capacitor. Ahora derivamos con respecto al tiempo y multiplicamos por C, ambos lados de la igualdad, para obtener, gracias al teorema fundamental del cálculo, que la corriente está dado por la constante del capacitor multiplicada por la derivada con respecto al tiempo del voltaje en el capacitor. Así podremos reemplazar la corriente por nuestra variable de interés, es decir, BC en T. Al hacerlo, obtenemos la siguiente ecuación diferencial de segundo orden. Observemos que la corriente I de T se reemplazó por C de B en dt, y en el caso del voltaje en la bobina, la derivada de la corriente ahora deriva a la derivada de voltaje en el capacitor, dando como resultado una segunda derivada con respecto al tiempo. Ahora, la ecuación diferencial queda en función de nuestra variable de salida, es decir, el voltaje en el capacitor y su derivada. Ahora vamos a obtener la función de transferencia. Lo primero es obtener la transformada de Laplace de la ecuación diferencial. Aplicamos la transformada de Laplace, podemos apreciar que la transformada de la segunda derivada depende de par de condiciones iniciales, mientras que la transformada de la primera derivada solo depende de una condición inicial. Como nos interesa obtener la función de transferencia del sistema, se deben considerar que las condiciones iniciales son nulas. Es decir, BC y su derivada son 0 cuando T es 0. Con esta consideración, la ecuación anterior se reduce a esto. Factorizamos BC en S y obtenemos la relación de la transformada de Laplace de la salida entre la entrada. Con esto obtenemos la función de la transferencia a partir de la ecuación diferencial ordinaria de un circuito RLC en serie, cuya entrada es el voltaje VI de T y la salida es el voltaje en el capacitor BC de T.